Bien, mis queridos hermanos, siguiendo un poco con la continuidad de las clases de catequesis que habíamos avanzado hasta la clase 5, en donde habíamos hablado respecto del tema del carácter progresivo de la revelación. Vamos a recapitular algo que es muy importante. Y el primero es por qué habíamos dicho que era progresivo. Habíamos dicho que era progresivo puesto que Dios, de un modo sistemático, avanzando en el tiempo, va revelando y dando a conocer al hombre cada vez más de sí mismo, de su naturaleza y de su voluntad respecto de todos nosotros. Entonces, en este sentido, básicamente lo que nosotros podemos ver es, no se trata de que Dios primero muestre un poquito, luego muestre un poquito más, luego muestre un poquito más. No es progresivo en el sentido de que cada vez te muestro más, ¿ya? Porque sonaría o intuitivamente podríamos pensar de que Dios se guarda cosas para después. No, básicamente se trata de una progresión en cuanto a perfeccionamiento de la revelación, para que nosotros podamos entenderlo, sobre todo, conocerlo y a partir de entenderlo y conocerlo, amarlos. Habíamos hablado de que con Moisés Dios se reveló para que Moisés como instrumento sirviese como un medio de salvación para el pueblo escogido por Dios, que era el pueblo de Israel que estaba sometido bajo las garras del faraón. Y en este sentido, vimos cómo el pueblo de Dios hace parte protagónica de esta revelación, pero también cómo nosotros, personalizados en ese pueblo, cómo interactuamos con esta revelación. Habíamos dicho la semana anterior que tuvimos clases, que lo peor que puede pasar es que un hombre tenga mucho tiempo y esté de vago, ¿no? Porque está de vago y caen cosas como construir un becerro de oro para adorarlo, etcétera, ¿no? Y no se centra en lo que realmente Dios nos está comunicando y lo que Dios quiere para nosotros. Veamos también el rol de Moisés. ¿Cuál fue el rol de Moisés en esta instancia progresiva de la revelación de Dios? Fue un hombre obediente ante todo. Acuérdense que una y otra vez insistía ante el faraón por pedido del Señor y él una y otra vez, sin desfallecer, le hacía caso a Dios e incluso podríamos humanamente decir que caía en el juego del faraón, pero él que tenía siempre su mirada puesta en el Señor. Y fue muy obediente y cumplió rajatabla lo que el Señor le decía. Entonces, en tal sentido, ¿a qué se hace acreedor Moisés por su justicia, por su rectitud y frontalidad ante Dios? Se hace merecedor a que conozca de primera mano la revelación, una de las cosas más maravillosas de la revelación divina, que es la naturaleza del ser de Dios. Y aquí me voy a detener un poquito. Ustedes me dirán, por ejemplo, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Valeria? ¿Quién es Juanito? ¿Quién es Pedrito? ¿Quién es Miquel? Y ciertamente para poder definir quiénes somos, vamos a tener muchos recursos a nuestro alrededor. Lo primero, por ejemplo, si me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Yo qué voy a decir? Yo soy Miquel. Ya. Pero ¿qué significa la palabra Miquel? Claro, alguien dirá, oye, tu papá tenía mucha imaginación o tenía un trauma psicológico con Disney y por eso te pusieron ese nombre. Hay una historia atrás del por qué el nombre, pero ciertamente esa historia en general, y ocurre con todos los seres humanos, nuestro nombre lo que refleja es una característica del ser, porque tu abuelito se llamaba así, porque el ratón Mickey se llamaba así, y como estaba muy famoso en la época, te pusimos eso. Entonces, denota una característica, una cualidad de un contexto o de una realidad familiar. Pero ciertamente el nombre hay algo que no comunica la naturaleza propia del ser y del individuo, ¿ya? Porque mi nombre es Mickey, pero yo soy más que Mickey. Yo soy persona, yo soy ser humano, yo soy un individuo que tiene alma, que tiene un alma espiritual, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene razón, etcétera. Se implica, son muchas cosas. Entonces, el nombre no alcanza a definir
la esencia y la naturaleza propia del ser. Sin embargo, ante Moisés, Dios en su infinita bondad y misericordia le da la posibilidad de estimar más o menos de qué se trata la naturaleza del ser de Dios. Fíjense ustedes que en el Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a que libere a su pueblo del faraón, Moisés solo hace una pregunta y dice, y si me preguntan quién me envía, ¿quién les digo que me envía? Buenas tardes, su atención, por favor. Hacer el utilizar la toma para que usted no se lo decidió. Ya no es mi vuelta. Ok, ok, estamos bien. Entonces, Dios le dice a Moisés, diles que yo soy. Diles que yo soy. Y ustedes dirán, oye, pero ¿qué significa eso? Es como que alguien pregunte, ¿y quién es Miquel? Y que yo diga, yo soy. Yo soy. Si nos vamos a la Biblia en su idioma originalmente escrito, eh, del hebreo, pasando por el griego, latín, hasta nuestro español, van a encontrar que esta frasecita que Dios le dice a Moisés, yo soy, diles que yo soy el que soy, diles que yo soy, te envía. Entonces, si nosotros revisamos el escrito original, vamos a ver las consonantes YHWH, YHWH. Ustedes pueden revisar en el cuestionario, ahí está escrito, explicado, ¿no? El YHWH. Ahora, ¿qué significa esto? Yo soy, diles que yo soy. Por eso es que al momento de que se traducen todos estos documentos históricos, las Sagradas Escrituras, se les agrega unas vocales a esta palabra y pasa de ser YHWH a colocarle Yahvé. Y es el nombre como se conocía en el pueblo judío Dios, Yahvé, Yahvé. De ahí nace YHWH, yo soy. Luego vienen otras desviaciones terribles que lo traducen como Jehová, pero eso está mal traducido. La traducción más precisa y más correcta es Yahvé. Entonces aquí caemos en cuenta de que el nombre de Dios es Yahvé. Pero no es el nombre como ustedes y yo lo conocemos, así como Mica, como Carlos, como Pedro, como Juan, como Juanita. No es esa la caracterización del nombre de Dios, porque el nombre de Dios no revela una cualidad de Él o una cualidad del entorno, revela su naturaleza. Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso de yo soy? Yo soy es más allá de simplemente yo tengo esta forma de ser, yo tengo este color de piel, yo tengo este color de ojos. No, yo soy. O sea, Él es el que es. Él es el principio, el fin. Él lo es todo. Y eso es lo que refleja en esta revelación que hace Dios a Moisés, la naturaleza del ser de Dios. Oye, ¿a quién le digo? ¿Cómo le digo al faraón? ¿Cómo le digo a los israelitas? ¿A quién me envía? Diles que yo soy, te envío. ¿No les parece así como que locote esto, no? Yo soy. ¿Cuál es la revelación de la naturaleza del ser de Dios? Que Él es. ¿Qué es Él? Él es todo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el creador de todo, el hacedor de todo, el conservador de todo. Sin Él no existe la materia, sin Él no existe el tiempo, no existe absolutamente nada. Todo lo que hoy nosotros conocemos, todo lo que nosotros podemos ver, palpar, sentir, es creado por Él. Nada de lo que existe acá pudiera tener su esencia y su razón de ser sin Dios como creador. Entonces es el principio elemental con el que se cae cualquier ateísmo, ¿ya? Y este es un sello bastante interesante en la forma como Dios revela su, eh, su pacto y su alianza con Moisés y a través de él con su pueblo, ¿ya? Entonces, esta es una parte importantísima que no la habíamos tocado todavía respecto de esta etapa de la revelación divina con Moisés. Luego, ¿qué viene después de todo esto? Luego viene ya una etapa más madura de la revelación, en la que más que revelación es un anuncio de la revelación plena y definitiva. Aparece un personaje como Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Vámonos a Lucas y nos vamos a identificar con el pasaje bíblico según el cual
la Virgen María visita a su prima Isabel y sabemos que su prima Isabel no, no podía quedar embarazada, sin embargo, queda embarazada. eh, Zacarías, que era su esposo, un sumo sacerdote, eh, queda mudo, puesto que duda ante la revelación del ángel Gabriel de que iba a tener un hijo. Este hijo de Isabel, que es Juan el Bautista, viene antes que Cristo, pero es el anunciador de Cristo. Se dedica a anunciar la venida de Cristo, pero no es el Mesías. Es un profeta que anuncia y que allana el camino del Señor, que no es el Señor, que no es el Mesías, pero lo anuncia. Entonces, fíjense que en esta parte preparatoria, previa a la revelación última y definitiva de Dios a través de Jesucristo, es muy interesante porque fíjense que Juan bautiza, y Juan bautiza, Juan a través del bautismo perdona pecados, anuncia la venida del Salvador, y sin embargo, siendo no él el Mesías, y solamente un anunciador, un divulgador, alguien que está en la fase previa de la revelación definitiva, Cristo, que viene a la tierra, se somete al bautismo de Juan para cumplir con toda justicia. Y ahí es cuando teológicamente nosotros deberíamos plantearnos estas inquietudes, no decir, a ver, se supone, ¿qué es lo que nos está queriendo comunicar Dios con todo esto? Porque entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, y al ser Hijo de Dios, Dios, y al ser Dios, no tiene pecado. Es porque se bautiza, porque se somete al bautismo. Noten que en este pasaje bíblico el mismo Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo? Tú debes bautizarme. Y Jesús le exige que lo haga para cumplir con toda justicia. Es decir, Dios nos ama tanto que se anonada a sí mismo, adoptando la condición de hombre sin dejar de ser Dios, se hace hombre y vive las cosas que como hombre nosotros hemos vivido para enseñarnos cómo debe ser el correcto vivir del hombre. Es decir, no hay mayor ejemplo de la vida humana que imitar a Cristo. Muchas personas les encanta decir, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, pero creer en Jesús no solamente es confiar que existió, confiar que vino, confiar que existe, que está en el cielo. Creer en Jesús implica imitarlo, implica tratar de ser como Él, en cuanto a las cosas humanas, obviamente, porque obviamente hay cosas que Jesús hacía que eran propios de su naturaleza divina, eso no lo vamos a poder hacer porque no somos Dios, pero en cuanto a su condición mortal, humana, en su función humana, la idea es imitar a Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos quiere revelar Cristo? Porque le hemos dicho que esta es la revelación definitiva. Acuérdense cuando el sacerdote está pronunciando las palabras en medio de la transubstanciación, cuando estamos todos rodeados en la misa, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz, cáliz de la alianza nueva y eterna. Una alianza nueva y eterna. Y hablamos de lo que era alianza. Un pacto nuevo, definitivo y eterno. O sea, ya no hay más. Al no haber más alianzas, no hay más revelación pública del mundo. ¿Bien? Entonces, hasta que sea la venida de Cristo, como mismo lo prometió. ¿Qué es lo que nos ha revelado entonces Dios desde Adán y Eva, pasando por Abraham, Moisés, hasta Juan el Bautista y hasta llegar a Cristo? Nos ha revelado primero la naturaleza del ser de Dios. ¿Qué Él es? ¿Qué Él es todo? Luego, en su Hijo, nos revela una cosa maravillosa. que Y aquí es donde vienen muchas confusiones en la parte teológica en el entendimiento de nuestra fe. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque muchos hablan de que Jesús es un gran profeta, Jesús es el Salvador, Jesús es un gran hombre. Pero también decimos Jesús, Dios. Pero ¿cómo unimos esas dos realidades? Y para entenderlo vamos a tener que definir ciertos conceptos teológicos. El primero es, ¿qué es la unión hipostática? La unión hipostática lo que señala es que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre,
En sí mismo confluyen dos naturalezas, que son la humana y la divina, de modo inseparable. No podemos decir que de aquí para acá Jesús es Dios y de aquí para acá es hombre, o de la cintura para arriba Dios y de la cintura para abajo hombre, no, es Dios y hombre a la vez, de modo inseparable. Habita de manera hipostática, como una unión hipostática en la naturaleza del ser de Cristo. Por esa razón que podemos afirmar es que María es madre de Dios, porque Cristo es Dios. Y saldrá un evangélico a decir, no le puedes decir María madre de Dios, porque María solo es madre de Jesús, hijito, pero Jesús es Dios. Y por la unión hipostática es Dios y hombre a la vez. ¿Ya? Entonces, si entendemos el concepto de la unión hipostática, podemos entender y definir quién es Jesús. Y para poder definir a Jesús, a partir del concepto de la unión hipostática, diremos que Jesús es el Hijo de Dios, es hombre, Dios y hombre a la vez. Para poder entender esto de Dios y hombre a la vez, tenemos que remontarnos no solamente a la naturaleza humana de Jesús, que es Cristo, que nació de María, sino tenemos que remontarnos hacia la naturaleza de Dios cuando veíamos en el Génesis. ¿Se acuerdan ustedes que Dios decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Bien? Cuando decía hagamos, es porque no solamente estaba Dios Padre, había alguien más. Entonces, ¿en quién tenemos que pensar? En el verbo. Para tal efecto, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todo se hizo por él y sin él no se hizo nada de cuanto existe. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, el Bautista. Este vino para hacer testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era de la luz, sino quien debía dar testimonio de él. El verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios y a los que creen en su nombre. Lo cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el evangelista Juan? Nos está dando el relato de la naturaleza del ser de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ya estamos en la capacidad de poder definir qué es Santísima Trinidad, qué es lo que creemos los cristianos. Porque los cristianos creemos que hay un solo Dios, pero invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya sabemos quién es Jesús y sabemos que Jesús es Dios, pero en el Génesis vimos a un Dios Padre. ¿Cuántos dioses hay? La Santísima Trinidad es el misterio según el cual tres personas divinas distintas una de la otra, con la misma naturaleza, pero distintas una de la otra, tres personas divinas distintas son un único Dios verdadero. Repito, tres personas divinas distintas que son un único Dios verdadero. ¿Ok? Cuando tomemos el examen, no se puede poner tres personas que conforman un Dios, tres personas que se unen y son un solo Dios. No, tres personas distintas que son. Las tres personas son Dios. ¿Solo el Padre es Dios? Sí. ¿Solo el Hijo es Dios? Sí. ¿Solo el Espíritu Santo es Dios? ¿Los tres juntos son Dios? Sí. ¿Los dos primeros juntos son Dios? ¿El primero y el tercero juntos son Dios? Sí. Por eso es misterio de la Santísima Trinidad. Bien, mis queridos hermanos, hasta ahí vamos a quedar. Por favor, vayan revisando el cuestionario, vayan revisando según vamos avanzando. Estoy de viaje, estoy saliendo de viaje, pero no se preocupen, van a estar igual las clases colgadas para que ustedes la puedan ver y la puedan ir siguiendo. Que el Señor los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.